Saludos y bendiciones para todos. Les habla Ivette Pérez Martínez de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Park Gardens. Nuestro pastor es el reverendo Samuel González Gotay. En esta ocasión vamos a compartir una lección titulada Una madre valiente y arriesgada. Vamos a estar usando como base bíblica Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 21 y luego capítulo 2 de los versículos del 1 al 10. Repito, Éxodo capítulo 1 del 15 al 21, capítulo 2 del 1 al 10. Y oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas. Te pido que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras nos ilumine para entenderla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Una madre valiente y arriesgada. En esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer. Así que felicito a todas las mujeres. Y qué bueno que estaremos en esta lección resaltando el valor y la determinación de 3 mujeres. Yo quiero comenzar con un poco del trasfondo de esta historia. La palabra nos indica en el comienzo del libro de Éxodo que un total de 70 personas acompañaron a Jacob a Egipto, donde su hijo José era el segundo en el mando del gobierno. Con el correr del tiempo, José y sus hermanos murieron y se acabó toda aquella generación. Pero sus descendientes se multiplicaron rápidamente hasta el punto de que después de pocas generaciones se convirtieron en una gran nación y llenaron la tierra de Gosén. Pasado el tiempo, subió al trono de Egipto un nuevo rey que no se sintió comprometido con los descendientes de José. Este faraón se sintió inquietado por el descomunal crecimiento del pueblo hebreo. Él pensaba que al ser tan numeroso se habían convertido en un peligro para ellos. Pensaba que en caso de guerra, los hebreos podrían aliarse con los enemigos y pelear en contra de los egipcios. Así que el faraón, buscando una manera de contrarrestar esta situación, decidieron esclavizar a los hebreos y pusieron sobre ellos crueles capataces. Pero a pesar del duro y hostil trato que recibían como esclavos, los hebreos en Egipto eran muy fecundos. Cuanto más los oprimían los egipcios, más se multiplicaban. Vayamos a Éxodo capítulo 1 y vamos a dar lectura ahí los versículos del 15 al 16 y dicen así. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, matadlo,
y si es hija, entonces que viva. Alarmado el faraón por lo numeroso que era el pueblo hebreo que habitaba entre ellos, ordenó algo muy funesto a las parteras que atendían a las mujeres hebreas. Una partera es la persona que asiste a las mujeres durante el parto. El faraón decretó matar a los varoncitos recién nacidos de los hebreos. Oiga, qué poco respeto mostraba el faraón por la vida humana. Las parteras de esta historia, llamadas Cifra y Fúa, temerosas de Dios, es decir, obedientes a los principios éticos de Dios, desobedecen al faraón y preservan la vida de los niños. ¿Saben lo que les podía ocasionar esa desobediencia? Desobedecer una orden de un faraón significaba la muerte de ellas y quizás también la muerte de sus familiares. No sabemos si estas parteras eran egipcias o hebreas, pero su temor a Dios era más fuerte que cualquier temor que pudiera infundirles el faraón de Egipto. Temor de Dios para ella era tan fuerte que preferían desobedecer al faraón de Egipto. Ellas preferían morir obedeciendo a Dios antes que al temible faraón. Nos dicen los versículos 18 y 19 que las parteras tuvieron que comparecer ante el faraón, quien les preguntó: ¿por qué me han desobedecido y han dejado vivir a los niños? Ellas contestaron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son tan rápidas para dar a luz que nosotras no alcanzamos a llegar a tiempo. De una manera sobrenatural, podemos decir totalmente milagroso, el faraón aceptó esa contestación. Dios no las dejó morir en manos del faraón. Por el contrario, las protegió y también las bendijo a ellas y sus familias por haber favorecido al pueblo de Dios. ¿Qué harías tú si el gobierno dictara una ley que es en contra de la palabra de Dios? ¿Actuaría como las parteras Cifra y Fúa? ¿Qué harías tú? Recordemos que como cristianos somos aconsejados a cumplir nuestras responsabilidades ante el gobierno, siempre y cuando dicha acción no vaya en contra de los principios cristianos. Como está escrito en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué harías tú si te tocara tomar una decisión como las parteras? Como ese plan no funcionó, entonces Faraón
da otra orden malvada. Ordenó a su pueblo, o sea, todo el mundo, que echaran al río Nilo a todo niño hebreo que naciera. Sin embargo, las niñas podían vivir. En el capítulo 2 de Éxodo, se nos indica que para ese tiempo había un matrimonio, ambos de la tribu de Leví, que ya tenían una hija llamada Miriam y un hijo llamado Aarón. El esposo se llamaba Amram y la esposa Jocabed. Sus nombres son revelados en Éxodo 6:20. Él era Amram y ella Jocabed. Bajo estas circunstancias, Jocabed queda embarazada por tercera vez. Yo me imagino que ella deseaba en su corazón que fuera una niña y no un niño. Imagínese usted la lucha interna en el corazón de Jocabed durante los 9 meses de su embarazo. Para aquel tiempo no existían los sonogramas para saber el sexo del bebé. Así que cuánta incertidumbre y dolor debió haber sentido cuando dio a luz y escuchó a las parteras gritar: ¡Es niño! ¡Es niño! Era su hijo, fruto de sus entrañas. ¿Cómo permitiría que lo echaran al río para que muriera? Dice el texto en Éxodo 2:2 que lo vio hermoso. Pero ¿qué madre no considera a su hijo o su hija hermoso? A lo mejor Jocabed captó una hermosura especial en ese niño o una intuición maternal de un futuro con propósitos divinos. En la palabra no encontramos ningún registro de que haya sido avisada por sueño, por alguna visita angelical o de alguna otra forma que le avisaran del cielo que su hijo sería especial. Desafiando las órdenes de Faraón, ella lo escondió durante 3 meses. Jocabed sabía muy bien cuál era la sentencia si la descubrían, pero confió en las promesas de Dios. El amor de una madre no podía concebir la idea de permitir que se llevaran a su pequeño y lo arrojaran al río. Una madre está dispuesta a correr cualquier riesgo por amor a sus hijos e hijas. Creo que en este lapso ella clamaba a Dios por la vida de su hijito y le pedía que le diera sabiduría para salvarle la vida. Déjame decirte que el clamor de una madre llega al trono del Dios Todopoderoso. Yo sé que en muchas ocasiones mi madre clamó al cielo por mí. Yo como madre también he clamado al cielo por mi hijo. Si tú que me ves eres una madre o un padre, lo más seguro has clamado al cielo, has clamado a Dios por tus hijos e hijas, ¿verdad que sí? Llegó el día en que ya ella no podía seguir escondiendo el bebé.
sus lloros y gritos llamarían la atención de cualquiera. Finalmente, Jocabed decidió cumplir con el mandato del faraón. Él había ordenado que todo niño hebreo fuera echado al río Nilo, y al río Nilo iría su bebé. El río Nilo para los egipcios era muy importante. Era importante tanto para la agricultura, la ganadería, la pesca, la fauna, la flora, en fin, para toda la vida en Egipto, ellos dependían de ese río. Por ser un río muy caudaloso y navegable, podía mover mercancía de un lugar a otro. Además de todo esto, el río Nilo era para los egipcios un lugar para relajarse y divertirse. Se bañaban y jugaban en sus aguas y hasta hacían excursiones en familia para contemplar los paisajes y disfrutar de la refrescante brisa. Pero también era un río donde abundaban los cocodrilos y los hipopótamos. Y ahí era que arrojaban a los varoncitos recién nacidos de los hebreos. No solo era el riesgo de morir ahogados, sino devorados por algún cocodrilo. Fíjese que después que Jocabed escondió al bebé por 3 meses, decidió echarlo ella misma al río. Sí, echarlo al río. Pero lo haría colocando al niño en un pequeño barquito. Ella tomó una arquilla de juncos, o sea, un canasto de mimbre, y lo acondicionó para flotar en el agua. Mira lo que dice el capítulo 3 de Éxodo 2. Dice: pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Dice la palabra que ella calafateó con asfalto y brea una canasta. Calafatear es una técnica naval que se usaba para sellar las embarcaciones de madera con asfalto y brea para que no se les entrase el agua. Ese proceso consistía en meter entre las tablas una fibra de la planta de cáñamo impregnado en brea. Estas fibras de cáñamo son un material aislante, absorbente y resistente. Así que con esa técnica naval, Jocabed tapó todas las rendijas del cesto y pudo hacer que flotara. Dígame usted, si no fue la sabiduría del cielo quien la dirigió para hacer esto. Ella había clamado a Dios y Dios le dio una idea para salvar al niño. Mira lo que dice Proverbios 2, del 6 al 7, y lo leo en la palabra de Dios para todos. Dice: porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. De verdad, que Dios
fue el que le dio a ella la sabiduría para usar esa técnica naval en una canasta. Con dolor en su corazón, oiga, qué dolor de corazón de madre, ella colocó al niño en esa canastita o pequeño barquito y lo dejó en medio de los juncos a la orilla del río. La hermana del bebé lo vigilaba desde lejos para ver qué ocurría. Jocabed no sabía lo que sucedería con su bebé cuando lo colocó en el río. Como madre, hizo lo que estaba a su alcance, lo máximo que ella podía hacer, y confió en Dios para lo demás. La canasta fue encontrada por una de las hijas del faraón que había ido a bañarse al río. Cuando la abrió, vio al bebé que lloraba y se sintió conmovida. Ella sabía que aquel bebé era de los hebreos. El llanto del niño causó en el corazón de la hija del faraón que su corazón sintiera compasión y decidió adoptarlo. La hermana del niño se presentó, mira, uno dice así como por casualidad, pero sabemos que en Dios no hay casualidades. La hermana del niño se presentó sugiriéndole a la princesa si quería que le buscara una mujer hebrea para que amamantara y le cuidara el niño, cosa que le pareció muy acertado a la princesa. La jovencita corrió hasta su casa y regresó con la propia madre del bebé. La hija de Faraón le entregó a Jocabed el bebé, pidiéndole que se lo cuidara y que ella le pagaría por criarlo. Así Jocabed crió a su hijo hasta que tuvo entonces edad suficiente y lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como su hijo. No solo ella recuperó su bebé, sino que le pagaban por cuidarlo. Y además tenía la protección de la hija del faraón. Aquel niño, sacado de las aguas del río Nilo, fue Moisés. Moisés, el gran libertador del pueblo hebreo. Si Jocabed no hubiera tenido el valor de preservar la vida de su hijo, él nunca hubiera sido el caudillo de Israel. Proverbios 14, versículo 1 dice: la mujer sabia o la mujer prudente edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Hemos visto en esta lección la osadía de unas parteras temerosas de Dios y de una madre valiente y arriesgada que desafiaron las órdenes del faraón. Estas mujeres decidieron sacrificar su seguridad y hasta sus vidas para salvar a todo un pueblo. Dios las honró y las recompensó por ser temerosas de Dios y confiar en Él. Nuestros hijos e hijas, como Moisés, enfrentan peligros. Como madres,
Dios no nos pide que hagamos lo imposible, eso lo hace Él. Solo espera que nosotras hagamos lo que está a nuestro alcance. Es lógico que nos interesemos por el bienestar de nuestros hijos e hijas, pero podemos dejar lo que está fuera de nuestro control en las manos de Dios, porque Dios sí tiene el control. Solo Dios sabe la diferencia que harás tú en la vida de los tuyos. Solo Dios sabe la diferencia que tú harás en su vida y cómo los marcarás. Quizás no sean libertadores o gobernantes, pero pueden ser hombres y mujeres de bien que impacten al mundo para Cristo. Insto a toda mujer a ser sabia y prudente, a honrar al Señor en todas las esferas donde te desenvuelvas. Así como Dios recompensó y bendijo a las parteras y a Jocabed, así también recompensará en gran manera tu confianza en Él. Oramos. Gracias, Señor amado. Gracias por esta hermosa lección. Confío que ha impactado, Señor, nuestros corazones, sabiendo, Señor, que como madres y también padres podemos bendecir a nuestros hijos e hijas. Que tú no esperas que hagamos lo imposible, porque eso lo haces tú, pero que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudarlos, por protegerlos, por enseñarles tu palabra. Yo te pido tu gracia sobre cada uno de tus hijas e hijos, sobre cada madre y sobre cada padre, para bendecir a nuestros hijos de una manera especial. Gracias por esta oportunidad que nos has brindado hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.